Pero ¿qué tanto plástico estamos consumiendo y cómo midieron eso, Richard? Para que tengan ustedes idea, se supone, según la evidencia, se supone no, que cada semana se consume el equivalente a una pelota de golf de plástico cada semana o el equivalente a una tarjeta de crédito todas las semanas. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Bienvenidos a este capítulo que es de sumo interés, puesto que lo que hoy se va a hablar es de algo que está afectando a nivel global la salud de toda la población. Vamos a hablar de un tema que ha sido de interés científico por el impacto que ha tenido en las diferentes patologías que hoy son la primera causa de muerte. Estoy hablando del impacto del plástico, pero específicamente del microplástico. Hicimos una reseña cuando estuvimos hablando acerca de lo que es el cambio climático y el impacto que está teniendo esto a nivel global con la salud. Pero en particular el microplástico sabíamos que había su presencia, sabíamos que estaba en los océanos, sabíamos que la cadena alimentaria de los diferentes tipos de peces que había en el mar, que hay en el mar, tenían consumo de este producto. ¿Qué ocurre? Que no se sabía el impacto que tenía el consumo de estos alimentos a nivel digestivo y cómo llegaba a nuestra sangre. Por un tiempo, 10 años, desde el 2001 hasta el 2011, se pensó que solo vía la cadena alimentaria es que la humanidad podía tener plástico por consumo de alimentos que a su vez consumían el microplástico. El microplástico, que se pensaba que solo con la cadena de alimentación, dígase, la que consumían los peces, podía afectar la salud humana, hoy sabemos que no, que prácticamente hay muchas maneras de que esto pueda afectar. Específicamente el microplástico, que no se tenía una prueba médica o un análisis para poder detectarlo en sangre. Ya hoy esto es posible y los datos son alarmantes. Para que tengan ustedes idea, lo vamos a dividir en microplástico y nanoplástico. Y cuando hablamos de estos términos, la gente no se figura un tamaño específico de qué estamos hablando. El microplástico, incluso a nivel visual, es fácil de ver. Por ejemplo, esto equivale a lo que es el microplástico. Esto que están viendo acá. Estamos hablando de 5 milímetros, como un grano de arroz, como un pedacito de piedra como el que ven acá. A eso nos referimos. Pero no hay manera de ver el nanoplástico. Se necesitaría un microscopio para poder ver el tamaño y la magnitud de este. Y justamente el microplástico y el nanoplástico son los que están en nuestra sangre. Pero principalmente el nanoplástico. Se empiezan a hacer investigaciones, primero para saber cómo es posible, para que tengan ustedes idea, que el 98% de los estadounidenses tengan plástico en su sangre. El 98% según las muestras tomadas por el CDC, Centro de Control de Enfermedades, y el Instituto Internacional de Cambio Climático. Al ver esto dijeron, hay un problema porque no es posible esta muestra. Identificaron un problema aún mayor. Por ejemplo, se pensaba, según estudios que se hicieron en el 2007, que se estaba reciclando el 25% del plástico a nivel global. Dígase, que de 100 toneladas de plástico, por lo menos 25 toneladas de esas 100 toneladas eran recicladas según la ley en cada país. Pues se descubre que solo el 4% del plástico está siendo reciclado. Y ¿saben qué es lo más impactante? Que son las autoridades de cada país que están tomando esta medida, ONG o empresarios independientes que han tomado esto como estilo de vida. ¿A qué me refiero? Que había una cuota que debía cumplir los mayores productores de plástico a nivel global. Dígase, las empresas que sus embotellados, que en su preparación, que en los productos que venden tienen contenido plástico, debieron, según la ley, ser parte de la solución. Y según esto no se está haciendo. Países como Costa Rica, México, han tomado ya medidas, y Chile también, con respecto a poco ir desmontando todo lo que tiene que ver con plástico de un solo uso, como las botellas de agua que nosotros consumimos, por todo el daño que esto viene haciendo. Pero vamos a centrarnos directamente cómo es que esto está llegando a nuestra sangre y cuáles patologías están presentes partiendo de esto. En las patologías que más se observa microplástico están el cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de colon y cáncer de útero en la mujer. Estos cánceres tienen una estrecha relación con la detección de plástico en los diagnósticos de las personas con este tipo de condición médica. Infartos cardíacos. Muchos infartos cardíacos están relacionados a que mucho de este plástico, del nanoplástico, se encontró en las arterias de personas infartadas que incluso tenía bloqueo de la luz arterial. Dígase que las placas no solamente eran de ateroma, dígase de grasa y residuos, sino que también había microplástico en ellas. Pero un descubrimiento reciente, aún mucho más impactante,
es que actualmente se está relacionando el microplástico a la infertilidad masculina. Y esto se debe a que se han descubierto en el epidídimo o en el testículo del hombre y en la muestra de esperma mucha cantidad de microplástico que afecta directamente a la producción de esperma del hombre, lo que se traduce en un problema de infertilidad en el hombre para poder concebir sus hijos. Fíjense el abanico de situaciones que esto está presentando. Entonces, en el día a día, según lo que estamos contando, ¿cómo nos libramos de esto? Es una realidad que, por ejemplo, la cadena de alimenticia, dígase los peces, también el ganado, también las aves, en los alimentos se encuentra también el microplástico, pero en muy poca cantidad. ¿Dónde realmente está la mayoría de la cantidad del microplástico a lo que están expuestas las personas? Lo principal, señores, es el agua, pero sobre todo el agua embotellada en botellas de plástico. Esto se debe a que, si bien es cierto de que el agua per se, fuera de lo que es el plástico, viene de los océanos, viene de los ríos, resulta que esa cadena alimenticia que les decía de los peces que están consumiendo este microplástico en el agua, ese pescado va a nuestras mesas y lo consumimos y tenemos también prácticamente un 5 o un 7% de consumo de plástico en el consumo de peces, así como lo escuchan. Pero realmente donde mayor contenido del microplástico está es en el agua que viene de esas mismas fuentes. Y esto se debe al bajo tratamiento que están teniendo. Pero para colmo, la mayoría de las personas consumen agua en botellas de plástico. Y lo que ocurre es lo siguiente, imaginen esto. Esto es una botella de plástico común. De hecho, preparada para un solo uso. El mayor problema está en que usted puede comprar el agua en la botella plástica. Pero lo ideal es que usted vierta esta agua en un recipiente de metal o de madera. También puede ser de vidrio, ya que eso se está utilizando mucho. Pero el error número uno, y es donde el Instituto Internacional de Cambio Climático dice que mayor exposición está al plástico, es cuando llevamos nuestra boca a la botella. Ese movimiento de llevar y cerrar hace que nuestros labios degraden el plástico que está en mayor cantidad en la boca de la botella. Una vez usted lo vierta en la parte que corresponde a metal, repito, madera o la parte que corresponde a vidrio, este se conserva mucho mejor. Pero otro problema grande que tiene este tipo de botella es que si se expone al sol, si la luz solar toca la botella, se desprende casi un 40% del microplástico, sobre todo nanoplástico, y pasa al agua que está dentro de la botella. Si tomamos esto en cuenta, analicen cuántas veces en el día o en la semana tenemos nosotros exposición a estos plásticos. Otro de los grandes problemas es, aunque no lo crean, un cepillo de dientes. Todos los días, quienes nos cepillamos los dientes, por ejemplo, más de una vez al día, como es mi caso, muchos lo hacen una vez, otros hasta 3 veces, otros hasta después de cada comida, según las recomendaciones. Si usted lo hace más de 2 veces en el día, debería cambiarlo cada 3 meses. Porque este plástico que ustedes están viendo aquí, miren cómo desprende. Lo que está desprendiendo es microplástico y nanoplástico. Y todo eso se queda en nuestra boca y lo tragamos. Inmediatamente tenemos alimentos después del cepillado. Cada 2 meses. Y usted y yo sabemos que hay mucha gente que dura mucho tiempo con el mismo cepillo de dientes. Pero ¿qué tanto plástico estamos consumiendo y cómo midieron eso, Richard? Para que tengan ustedes idea, se supone, según la evidencia, se supone no, que cada semana se consume el equivalente a una pelota de golf de plástico, cada semana, o el equivalente a una tarjeta de crédito todas las semanas. ¿Quiénes? Quienes toman agua en botella plástica, quienes no hacen cambio de su cepillo dental, aquellas personas que, por ejemplo, llevan comida al microondas en un envase de plástico, aquellas personas, y escuchen esto porque sé que esta parte mucha gente lo hace, guardan comida en el refrigerador en plástico. Ese pedazo de aguacate que le quedó, esa comida que sobró, la llevan en envases de plástico en la nevera. No, debe ser en envases de vidrio que deben guardarla o en envases de metal como sartenes. No deben guardarla con nada que tenga plástico porque el nanoplástico recientemente se sabe, se desprende y se cae en los alimentos. Es importante tomar esto en cuenta porque, por ejemplo, la mayoría de las empresas y lugares donde se puede calentar la comida no son hornos, sino que son microondas por un tema de velocidad y que es más rápido. Pero encima de lo que le estoy diciendo del nanoplástico, tienes un problema con lo que es la parte de digoxina, que es sumamente peligrosa y cancerígena. Y cuando se calienta la superficie del plástico, también pasa sustancias cancerígenas, fuera de lo que ya he dicho, de la parte del plástico que está afectando la salud. ¿Qué medidas debemos tomar? Lo principal es tratar urgentemente de tener nuestra agua siempre en envases que garanticen que es metal, vidrio o, como les decía, madera. No menos importante es
el consumo de alimentos antiinflamatorios. ¿Y esto qué tiene que ver con esto, Richard? Pues mucho más de lo que usted se imagina. Uno de los principales problemas, y es por lo que se empieza a detectar el microplástico en el organismo, es que las personas, cuando tienen mucho plástico en el cuerpo, tienden a estar constantemente inflamadas. Otro de los descubrimientos que se ha hecho es que la microbiota intestinal, que hemos hablado mucho en este espacio de eso con ustedes, se está viendo afectada y muchos metabolitos de cadena corta, que son los principales para la salud, metabolitos de cadena corta, que son ácidos grasos de cadena corta, no se están produciendo por la presencia del microplástico, ya que nuestras bacterias intestinales no están preparadas para digerir este tipo de sustancias. Como pueden ver, el plástico nos tiene rodeado por todas partes. En las calles, los neumáticos, las gomas de los vehículos, por ejemplo, cada vez que hay un frenado, cada vez que se quema la talvia con este tipo de engomado que tienen las ruedas, se liberan al aire y también le inhalamos y afecta con lo que él mencionaba del cáncer a pulmón. De hecho, una de las recomendaciones, que es lo que hace que menos se desprenda plástico de los neumáticos, de las ruedas de los vehículos, es que estén siempre con el aire en las llantas correcto. Mientras menos aire, menos presión de aire tenga una llanta, más libera plástico y más libera la parte de goma en la calle. Son medidas que ustedes dirán, bueno, un cepillo de dientes, el envase en que tomo los líquidos, no beber directamente de una botella de plástico, son datos que son importantes. Otro dato es dentro de lo que es la casa y la cocina. Nunca, pero nunca está contraindicado actualmente picar o preparar comida encima de tablas de plástico. Las tablas de plástico, cada vez que usted corta una tabla de plástico que corte encima de ella, o que usted hace picadillo, quedan ranuras. No solamente las bacterias que hablamos una vez, sino que se desprende el plástico y va a su sangre. Y es muy peligroso porque estamos hablando de partículas prácticamente del tamaño del microplástico de 5 milímetros que le comenté, ya ni siquiera nanoplástico, y eso va directamente con las comidas que estamos teniendo. Se recomienda tener tablas de madera, tablas de metal, porque estas no hacen daño y son de fácil digestión y puede sin ningún problema presentarse en heces. Mientras que el nanoplástico se va al torrente sanguíneo, no se queda en el intestino. Por eso aparece en cada parte de nuestro cuerpo, les repito, desde el esperma hasta el cerebro. Es importante despertar interés en esto. Recientemente en República Dominicana se empezó a tomar medidas a nivel de lo que es la exposición de los bidones o botellones de agua que están expuestos al sol. Las autoridades están conscientes de que cuando el sol le da directamente a una botella de plástico con un almacenamiento de agua, el daño es triple y se desprende mucho más nanoplástico. Repito, como en todas mis intervenciones, no dejen todo a las autoridades. El plástico es una realidad y está afectando directamente nuestra salud cardiovascular, nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de reproducirnos incluso, que eso nos va a pasar factura a futuro, y también está afectando directamente con lo que es la calidad de vida por la presencia de cáncer y la relación que tiene esta con el microplástico. Solo para que tengan ustedes idea, hay islas en el Océano Pacífico de 2 millones de kilómetros solo de plástico. Es un abuso que solo el 4% del plástico se está reciclando y si nosotros como ciudadanos no tomamos medidas con esto nos va a afectar a nosotros y mucho. Traten, siempre lo hemos dicho, de llevar bolsas de papel al supermercado. Que las compras pequeñas no pidan tantas bolsas plásticas o fundas plásticas. Tratemos de cooperar. Créame, funciona si cada uno de nosotros lo hace porque al final del día todo esto son productos de consumo. No quitar la facilidad y el gran invento que fue crear los plásticos porque en cierta manera facilitan mucho la vida. Pero, como siempre hemos dicho, los recursos de la tierra son finitos y ya desde nuestro alimento, nuestro día a día, nuestros quehaceres, hasta nuestra higiene personal está afectada con esto. Y voy más allá, estamos hablando de agua, de enjuagues bucales, todo lo que obligue que usted ponga su boca cerca del plástico, debe cambiarlo por un envase de vidrio o de metal. Es importante que tomen esto en cuenta, señores. La salud ya no se tiene solamente con el tema de que nos mantengamos haciendo ejercicio o comiendo sano. Los alimentos que voy a recomendar ahora tienen mucha evidencia porque ayudan con el proceso antiinflamatorio. Lo primero que deben tratar de consumir es alimentos de color verde. Dígase, lo que es la parte, por ejemplo, de espinaca, la rúgula, que es muy importante. Uno de los alimentos que mejor ayuda con la inflamación producida por el plástico es la alfalfa, que tiene mucha evidencia sobre esto, que es una raíz que ya es de venta en la mayoría del supermercado. El repollo, porque fermenta y ayuda a que esto ayude. Inclusive la cebada y las lentejas. Es lo que más ayuda como antiinflamatorio en este tipo de condiciones. Dentro de lo que son condimentos está la canela, la cúrcuma y, no menos importante, la menta.
La menta tiene un factor increíble a nivel de lo que es el proceso inflamatorio producido por plástico. En general es antiinflamatorio, pero la canela y la menta tienen ese gran poder para ayudar a aliviar un poquito los síntomas de esta inflamación. Ya hay análisis específicos que le ayudan a saber si usted tiene plástico en su cuerpo y ya análisis microscópicos que también le ayudan a saber cómo mejorar esta condición. Pero la mejor manera de mejorar esta condición es la prevención. Así que obviamente se sabe que cuando usted tiene microplástico en sangre, recuerde, el equivalente a una tarjeta de crédito por semana, dígase 50 tarjetas de crédito al año, no necesariamente con dinero, sino dentro de su cuerpo, si usted no empieza a hacer cambios comportamentales, se ayuda con la alimentación y tiene una mayor higiene de cómo usted está tratando su organismo en presencia del micro y el nanoplástico. Agradezco que estén con nosotros en este capítulo, divulguen esta información porque créanme, estamos más expuestos de lo que ustedes se imaginan. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo.